Amigos y amigas de Agenda Económica, ya estamos en el último segmento y la verdad que vamos a traer de nuevo a Raúl aquí, porque este es como la introducción de su tema, porque el tema del endeudamiento va a estar vigente en la vida nacional. Y yo decía en el cierre del segmento anterior que algunas personas me dicen, no, pero es que no debemos endeudarnos. No, somos un país pobre, necesitamos endeudarnos. Ahora necesitamos tener unos lineamientos generales para lograr que ese endeudamiento sea sostenible en el tiempo, sea reproductivo, genere mayor riqueza, incluso mejore las condiciones del portafolio en función de cómo esté en el entorno internacional, para abaratar más ese stock de deuda que tenemos. O sea, no es que podemos cerrar el endeudamiento, necesitamos. Ahora, tenemos que tener unos lineamientos prudenciales en lo que es generación de superávit, en lo que es el destino de esa deuda, en lo que es el costo de la misma, el perfil de la deuda, para de este modo poder pues sacar el mejor uso posible de esos recursos externos para satisfacer necesidades de la economía. Ese punto es muy válido y yo quisiera de hecho enfatizarlo. Muchas veces se confunde, a veces se quieren aplicar casi sinónimo y decir deuda igual malo, déficit igual malo, y yo insisto, déficit consistentemente, o sea, deuda aumentando consistentemente, eso puede ser algo peligroso para una economía. Un bombillito rojo. Correcto, pero en general el hecho de que el endeudamiento sea posible, de que existan mercados financieros que permitan el endeudamiento, es algo completamente deseable. De hecho, la evidencia apoya a que países que llegan a un nivel de profundidad, o sea, de su mercado financiero, donde pueden transar, digamos, títulos y se pueden endeudar libremente, tienden en un periodo muy amplio de tiempo a tener prosperidad. Hong Kong, Reino Unido, que es básicamente el centro financiero de la zona euro, Estados Unidos. Cuando uno ve la historia de Estados Unidos reciente, a veces alguien la puede criticar, pero yo siempre le diré, bueno, en 100 años ellos simplemente continúan siendo la panacea del desarrollo. Por el contrario, si nos vamos a países de África subsahariana que tienen mercado financiero primitivo completamente, de hecho muy arcaico, por así decirlo, entonces son países que básicamente no presentan niveles de desarrollo congruentes con lo que en particular nosotros esperáramos. O sea, el problema no es la deuda per se, el problema es si la puedo o no la puedo pagar, cómo el gobierno... ¿Y para qué la tomo? Claro, exactamente. Ojalá y eso haya quedado un poco claro. Claro, eso es importante. Y eso es una herramienta muy interesante, Raúl, que cuando yo estuve presente en la premiación, y cuando escuchaba al compañero Ramón González exponiendo los alcances del paper, yo decía, debería quedar como una herramienta y un aporte lo que es todo el modelo que ustedes desarrollaron para crear como esos indicadores prudenciales de alerta temprana, en el sentido de cuándo se van esos bombillitos amarillos, verdes, rojos, para poder enmarcar lo que es una gestión efectiva y eficaz de la deuda y todo el portafolio de la misma. Eso ahí yo no sé cómo el Ministerio de Hacienda, la misma unidad fiscal, cómo se pudiera institucionalizar, que no quede como un aporte de un excelente trabajo que fue premiado, sino ya como una herramienta institucional que pueda tener una rendición periódica con recomendaciones en ese tema. Eso que menciona es un tema, de hecho, fascinante de discusión. Eso se denominan reglas de superávit fiscales. Por ejemplo, Chile tiene una donde periodo a periodo tienen que generar cierto nivel de balance del gobierno. Hay países que no la tienen y le van bien. Hay otros que la tienen y también le van bien. La evidencia no queda necesariamente muy clara, pero lo que sigue claro es que las autoridades, independientemente de si lo siguen a través de una regla o de forma discrecional, deben siempre de tener en cuenta hacia dónde van sus balances. Yo, antes de concluir, sí quisiera mencionar, porque lamentablemente Eliel no nos pudo acompañar. Eliel es un colega que es un especialista en finanzas, de hecho un doctor en finanzas, y el tema de la sostenibilidad es un tema en particular macro, de macroeconomía, no propiamente de finanzas, pero una vez en una conversación informal, él me pregunta cuál era mi opinión sobre la sostenibilidad, conversamos, inicialmente habían algunas ideas encontradas y utilizamos herramientas de finanzas, del mundo de la finanza, y se le aplicamos ese análisis de sostenibilidad y fue, digamos, la novedad
de nuestra investigación, que quizás son algunos aspectos un poco técnicos como para explicar aquí, pero no quisiera dejar de lado el aporte que fue de hecho muy, muy importante que él hizo en la realización del paper. No, está muy bien porque los amigos de Agenda Económica también tienen que estar al tanto del trabajo que ustedes hicieron, o sea, la investigación que se llevó a cabo, porque para ustedes llegar a una conclusión de si la deuda es sostenible o no, ustedes tienen que hacer todo un proceso de investigación, utilizar las técnicas y las herramientas que están disponibles para esos fines, y a partir de ahí y de las conclusiones de esos trabajos que ustedes pueden de alguna manera decir es sostenible o no. Y obviamente todo esto es una sostenibilidad que está basada en unos parámetros establecidos, unos parámetros que deben darse para que esa sostenibilidad sea real. Porque si cambian esos parámetros, si cambian, por ejemplo, la política pública, si cambian las acciones del gobierno, si cambia la política de gasto, o si se producen fenómenos que no sean fenómenos que puedan ser controlados, como por ejemplo esos choques eternos, ese tipo de cosas, entonces ya habría que revisar para ver hasta qué punto lo que son esos criterios originales que surgen de un trabajo técnico de investigación se pueden mantener en el tiempo. O habría que tomar en consideración otros elementos para mantenerlo. Pero la idea que plantea Rosana es muy buena en el sentido de que debemos tener parámetros establecidos para saber qué podemos hacer. Y eso es política. O sea, el Estado tiene que tener una política de endeudamiento para saber cuándo acudir al mercado a buscar financiamiento y para qué buscar esos financiamientos. Entonces, ya esto es parte de una política general, macroeconómica. O sea, no es solamente decir yo me voy a endeudar o no me voy a endeudar, sino en el contexto tú tienes que ubicar ese análisis en el contexto que tú tienes, en lo que son tus posibilidades, en lo que es tu potencial y en lo que son los parámetros que tú hayas establecido. Entonces, eso es lo que te va a decir a ti si tú estás adoptando una buena política de endeudamiento. Y yo siempre lo digo, o sea, no se puede criticar la deuda por la deuda. Eso es un error. Porque de lo contrario, entonces no existiría el sistema financiero. Exacto. ¿Qué es lo que hace la gente? Lleva los recursos al banco y el banco los presta. Se supone que el banco lo presta para gasto de consumo y para gasto de inversión. Y entonces eso siempre pasa porque el que desarrolla un proyecto normalmente no tiene el dinero para desarrollar ese proyecto. Entonces tú tienes que tomar en cuenta que vas a tener que buscar el dinero prestado para hacer la inversión. El análisis que tú tienes que hacer es ver si tú puedes, con el retorno de esa deuda, sostener el proyecto, llevarlo a cabo y poderlo desarrollar. Entonces, tú te endeudas internamente o te endeudas externamente, pero tú tienes, en la mayoría de los casos, tú tienes que endeudarte. Bueno, Raúl, se nos acabó el tiempo, pero yo creo que este es el primer programa. Quisiéramos que coordináramos con Eliel y contigo volver para ir repasando y que queden bien claro todas esas conclusiones brillantes que ustedes pusieron en ese premio tan merecido. Ni tanto. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Gracias, Elena. Y gracias a ustedes, amigos, por habernos acompañado. Nos vemos en el próximo.